Hoy vamos a realizar una prueba comparativa entre un inversor string, el típico inversor de autoconsumo, comparándolo con un microinversor. Vamos a dejar durante unos días conectado el inversor de autoconsumo a 5 paneles solares de las mismas características, y por otro lado vamos a dejar un panel solar conectado a un microinversor, también de las mismas características el panel que el resto de los paneles que forman esta prueba, para de esa forma medir la producción durante varios días. Por otro lado, vamos a forzar alguna sombra para probar también el funcionamiento de ambos sistemas cuando hay sombras, dado que, como ya sabéis, la ventaja principal de los microinversores es que funcionan a nivel de módulo y se supone que ante sombras el funcionamiento es mejor, así que también vamos a realizar esa prueba. Y por último, en función de los resultados de estas pruebas prácticas y en función también de la información que nos proporcionan los fabricantes, vamos a enumerar las ventajas y los inconvenientes de ambos sistemas para tomar una decisión acertada y elegir el sistema que más nos conviene. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico, www.solar-facil.es, desde donde pueden adquirir paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación solar. Ofrecemos métodos de pago seguros, envíos rápidos y asesoramiento personalizado. Por aquí podéis ver los paneles que forman parte de esta prueba. Son 6 paneles G-Energy de 460 vatios. Tenemos en estos 5 paneles conectado el inversor de autoconsumo y en este primer panel de la derecha tenemos conectado el AP Systems. Aquí podéis ver el microinversor conectado a este primer panel, un AP Systems, y en el caso del inversor de autoconsumo estamos utilizando un Solis de 5 kilovatios que podéis ver ahí, y la producción en estos momentos es de 323 vatios para el microinversor AP Systems y 1642 vatios para el inversor de autoconsumo. Vamos a pasar ahora a ver los resultados de esta primera prueba. Aquí en imágenes estáis viendo la gráfica en color amarillo que corresponde al inversor Solis conectado a los 5 paneles de 460 vatios, y en color naranja podéis ver la producción del inversor, o más bien microinversor AP Systems DS3 conectado al panel de 460 vatios. Como podéis ver, la potencia máxima que hemos conseguido a lo largo de la mañana hasta el mediodía en el microinversor es de 324 vatios, mientras que en el inversor central Solis hemos conseguido una potencia máxima de 1692 vatios. A lo largo de esta mañana, como os digo, hasta el mediodía hemos tenido una producción en el inversor Solis con esos 5 paneles de 4217 vatios hora, y en el microinversor hemos conseguido una producción de 781 vatios hora a lo largo de estas horas de la mañana. Ahora, para compararlo de forma correcta, lo que vamos a hacer es, mediante código, multiplicar por 5 la producción que nos ha dado el microinversor para simular que tenemos conectados 5 microinversores y de esa forma poder hacer una comparativa justa. Hemos multiplicado por 5 la producción del microinversor para compararlo de forma justa. Estamos simulando que tenemos 5 microinversores, cada uno de ellos conectados a un panel de 460, y por otro lado el inversor Solis conectado a 5 paneles. Podéis ver cómo las gráficas se igualan bastante, aunque a primeras horas de la mañana podéis ver cómo el arranque se produce primero en el inversor Solis, luego se mantiene por encima la producción en el inversor Solis hasta las 11:20 de la mañana aproximadamente, donde los microinversores consiguen un poco más de producción, y luego ya a lo largo de la mañana, con sol y sin sombras, el inversor Solis consigue mayor producción. A lo largo de estas horas de la mañana podéis ver que la producción total del inversor Solis es de 4217 vatios hora, mientras que el sistema formado por microinversores nos ha proporcionado 3905 vatios hora. Esta diferencia sería de un 8%, aproximadamente un 8% a favor del inversor Solis, y esto sería, como os digo, a lo largo de una mañana con sol y sin sombras. Por aquí, por ejemplo, podéis ver el día 4 de junio por la tarde, que fue el día que lo puse en funcionamiento. Podéis ver cómo fue un día que había bastantes nubes, algo de lluvia, y podéis ver cómo la producción máxima que hemos conseguido en esas horas de la tarde ha sido de 1056 vatios con el inversor Solis, en condiciones de nubes, lluvia, etcétera, y con el microinversor hemos conseguido como máximo 204 vatios. Eso sería a lo largo de estas horas de la tarde, que como os digo había bastantes nubes, lluvia, etcétera.
La producción que hemos conseguido en esas horas ha sido de 1203 vatios hora con el Solís y 230 vatios hora con el microinversor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por 5 la producción del microinversor para ver la comparativa en un día de nubes y con lluvia. Hemos multiplicado por 5 ya la producción del microinversor para simular que tenemos 5 microinversores, comparándolo con los 5 paneles conectados al Solís. Y bueno, podéis ver cómo en prácticamente todas las condiciones, con nubes, con lluvia, hemos obtenido algo más de producción con el inversor Solís. Incluso la desconexión se produce más tarde con el inversor Solís que con los microinversores. Así que bueno, podéis ver que a lo largo del día la producción del inversor Solís es aproximadamente un 5% más que la producción que hemos obtenido con los microinversores, como os digo, en estas circunstancias, con nubes y con algo de lluvia. En esta siguiente prueba hemos forzado unas sombras. Podéis ver que en el panel de la derecha que está conectado al microinversor hemos puesto una tabla para hacer sombra, y al igual que en el primer panel que forma el string de los paneles que están conectados al inversor de autoconsumo. Así que en estas circunstancias, en las cuales tenemos un panel a la sombra en cada instalación, vamos a ver la producción en este momento. Y bueno, podéis ver que en el batímetro del AP Systems la producción ha caído a unos 230 vatios y la producción del Solís es aproximadamente unos 1500 vatios. He quitado ya los obstáculos y podéis ver cómo pues la producción de ambos sistemas aumenta. En el caso de AP Systems sube hasta 320 vatios y en el caso del Solís sube hasta 1644 vatios. Habéis podido comprobar cómo la potencia que hemos conseguido en el microinversor sin sombra era de 321 vatios. Si lo multiplicamos por 5 tendríamos la potencia que podríamos conseguir con 5 microinversores, que serían 1605 vatios, mientras que la potencia que hemos conseguido con el inversor Solís es un poco superior, 1643 vatios, que bueno, pues esto sería en condiciones sin sombra. Después, cuando hemos tapado las células, hemos tapado dos paneles, uno que está conectado al microinversor y otro que forma parte de la serie del inversor Solís. Hemos visto cómo la potencia en el caso del microinversor descendía, de 321 vatios bajaba a 232 vatios, pero si nos imaginamos que tenemos otros microinversores y que no están afectados por sombra, la potencia que conseguiríamos sería de 1516 vatios. Mientras que pues la potencia conseguida en el inversor Solís es menor debido a que esta sombra afecta a toda la serie de paneles. En el caso de los microinversores, la sombra que se produce en un panel en concreto afecta solo a ese microinversor, a esa producción que nos da ese microinversor, mientras que en los inversores string esa sombra, esa suciedad que hay en los paneles afecta a toda la serie. Pero podemos también sacar en claro que pues el funcionamiento del MPPT del inversor Solís ha funcionado muy bien, ha intentado contrarrestar esa sombra que se produce en este panel para, pues para ir jugando con la curva de voltaje y de corriente e intentar conseguir la máxima potencia en ese momento. Es decir, el algoritmo de MPPT en este inversor ha funcionado muy bien para contrarrestar esa sombra que tenemos en este panel. Lógicamente la producción y la potencia se consigue mayor en los microinversores porque funcionan a nivel de módulo y lógicamente aquí solo afecta a la producción de un microinversor en concreto. En cuanto a las ventajas y los inconvenientes, vamos a comenzar enumerando las ventajas de los microinversores. Una de las ventajas principales sería la flexibilidad de diseño en la instalación. Como podéis ver en esta imagen, hay veces que tenemos una cubierta muy complicada con diferentes orientaciones, sombras, etcétera, así que lo más adecuado sería utilizar microinversores. Por otro lado, también pues destacar que a la hora de ampliar la instalación suele ser más sencillo con microinversores, dado que podemos ir mezclando paneles de diferentes tecnologías, de diferentes especificaciones, etcétera, mientras que con inversores string no podemos mezclar diferentes paneles en una misma serie, así que lo tendríamos un poco más complicado en este sentido con los inversores string. Y destacar también por otro lado que pues el coste inicial en este tipo de instalaciones de microinversores suele ser menor cuando son pequeñas instalaciones de hasta 4 o 5 paneles. Ahí quizás la instalación puede ser un poco más económica. Destacar también por otro lado el sistema de monitorización que nos permite ver cada panel por separado. Podemos ver la potencia o la energía que nos ha dado
cada panel para de esa forma evaluar si hay algún panel que está sucio o tiene algún defecto, etcétera. En cuanto a las desventajas, destacar que bueno, pues quizás el mantenimiento y la sustitución de algún componente puede ser más complejo, dado que tendríamos que subir a la cubierta, desmontar los paneles y realizar esas comprobaciones, así que puede ser un poco más complejo que con sistemas formados por inversores de autoconsumo. También destacar el coste añadido de los accesorios y de los sistemas de monitorización, que suelen ir aparte y que hace que, bueno, pues que el sistema sea un poco más caro al añadir estos accesorios. Destacar también que bueno, pues los sistemas de comunicación no suelen funcionar demasiado bien, dado que son complejos. Cada unidad de control tiene que conectarse y recibir información de cada microinversor, y si tenemos varios microinversores, pues bueno, puede ser bastante complejo. Al igual que bueno, pues la inyección cero o el vertido cero, que no suele funcionar demasiado bien con los microinversores, dado que bueno, pues es bastante complejo ir dando la orden a cada microinversor para que reduzca la potencia o aumente. Por lo tanto, no suele ser demasiado preciso los sistemas de vertido cero o inyección cero. En cuanto a las ventajas de los inversores Stream, podríamos decir que bueno, pues se puede llegar a conseguir mayor eficiencia, sobre todo en instalaciones medianas o grandes. Hemos visto a lo largo de estas pruebas que, bueno, pues que en días soleados hemos llegado a conseguir un 8% más de producción respecto a los microinversores, y en días de lluvia o nublados hemos conseguido un 5% más de producción respecto a los microinversores. Así que podríamos decir que se puede llegar a conseguir algo más de producción con los inversores String. Por otro lado, la instalación en la cubierta es más rápida, dado que no tenemos que ir colocando los microinversores. Se supone que la instalación es más rápida. Y luego el menor coste en instalaciones medianas o grandes, dado que bueno, pues a partir de 5 paneles ya suele ser más económico utilizar un inversor String. En cuanto a las desventajas, podríamos decir que, bueno, pues que nos ofrecen menor flexibilidad a la hora de diseñar la instalación o a la hora de ampliar, como hemos visto anteriormente, sobre todo si tenemos más de 2 orientaciones. Normalmente los inversores String tienen 1 o 2 MPPT, así que podemos jugar con 1 o 2 orientaciones. Y bueno, pues a la hora de ampliar, no todos los inversores String son paralelizables, así que bueno, pues a la hora de ampliar puede ser un poco más difícil con estos sistemas. Por otro lado, el rendimiento puede ser limitado en sombras o incluso cuando hay paneles sucios, dado que bueno, pues si tenemos algún panel sucio puede afectar a toda la serie de los paneles, tenemos que tenerlo en cuenta. Y por lo general no tenemos monitorización a nivel de módulo, aunque sí que hay algunas soluciones de otros fabricantes que nos ofrecen. Utilizando optimizadores podemos ver el estado de cada módulo, pero por lo general este tipo de inversores no ofrecen una monitorización a nivel de módulo y no podemos ver lo que nos está dando cada módulo, sino que podemos ir viendo lo que nos da cada serie de paneles. Así que bueno, estas serían algunas de las ventajas y algunos de los inconvenientes de estos sistemas. Quizás lo más aconsejable es si hay varias orientaciones, si hay sombra en la instalación. Si queréis empezar con 1 o 2 paneles, quizás lo más adecuado sería microinversores. En el caso de que la instalación sea mediana o grande y de que bueno, pues que tengáis como máximo 2 orientaciones, que no haya sombra, quizás lo más adecuado sería utilizar un inversor String. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, que toda esta información sea de utilidad, y hasta la próxima.